Hoy contaremos algunas curiosidades acerca del callar, del silencio. Citaremos a personajes famosos que hablaban poco, a cuestiones de etiqueta que imponían cerrar la boca, e incluso hablaremos de algunos grupos religiosos que tuvieron y tienen aún como premisa el silencio. Algunos historiadores han dicho que el silencio ha sido uno de los elementos esenciales de muchas religiones. En la antigüedad clásica, aunque se privilegiaba una retórica elocuente y verborrágica, como de la cual hablábamos ayer, ¿no? Hablamos de los grandes oradores griegos, cuya elocuencia servía como, tenía valor de prueba. Si un abogado, vamos a llamarlo así, era elocuente, pues eso servía para ganar la contienda. No se analizaban tanto los hechos expuestos como la forma en la cual se los exponía. Pero hoy hablaremos de silencio. Decíamos que, aunque en la antigüedad se privilegiaba esa verborragia, por ahí el silencio religioso o el silencio sagrado no era infrecuente. Pitágoras, y como él muchos, sometía a sus discípulos a un silencio inicial de 2 años. Vos te anotabas en la escuela de Pitágoras y por 2 años no podías hablar. ¿Lo hemos contado o nos olvidamos de contarlo? Pero así era, ¿no? Durante los primeros 2 años no, ni veías tampoco al maestro. Pero el caso es que el silencio era decisivo entre los pitagóricos. Plutarco decía que el silencio era algo profundo y reverente y aseguraba que el silencio era divino, en tanto era aquello que aprendíamos de los dioses. De los hombres, decía Plutarco, se aprendía la palabra, que para él era una cosa más baja, aunque se sabe bien que para nosotros no. Los padres de la Iglesia se acercaron a ese pensamiento. San Ambrosio se preguntaba retóricamente, desde luego, ¿qué deberíamos, lo cual es una manera de hablar de más, qué deberíamos aprender antes que cualquier cosa, si no es a callarnos, para que podamos ser capaces de hablar? Saben ustedes que San Ambrosio fue el que inventó la costumbre de leer callado. Él fue el primero, o en todo caso, el primer célebre lector silencioso. Antes se leía como leen algunos niños, ¿no? Repitiendo en voz alta las palabras. Pero San Ambrosio refundió en el sentido de compiló, suavizó, trabajó sobre el Tratado de Cicerón, no que lo refundió en el sentido vulgar de la palabra. Por ejemplo, a fulano lo voy a refundir. Cuando refundió en ese sentido el Tratado de Cicerón sobre los deberes, lo hizo en realidad, vamos a aclarar qué es lo que hizo. Convirtió un tratado de Cicerón en un manual de conducta para los clérigos, cosa que Cicerón desde luego no se proponía, toda vez que no había ni clérigos y ni siquiera cristianos. Bueno, en esa obra San Ambrosio incluye la recomendación de silencio como muestra de pudor y vergüenza. El silencio fue siempre, desde luego, señal de gravedad. Hablar demasiado, señal de vacuidad y ligereza. Se relacionaba la reserva verbal con la nobleza y, por el contrario, la locuacidad con la bajeza. El charlatano, ¿no? Era el hombre que se ganaba la vida hablando en la plaza del mercado. El Papa Pío V publicó un decreto especial en el año 1568. Tenemos aquí el texto, en el que se dice que está prohibido charlar en las iglesias. Me parece bien. San Carlo Borromeo, arzobispo de Milán, impuso la pena de 10 días a pan y agua a quien conversara en la iglesia. No. En tanto que el silencio era señal de virtud, algunos grupos religiosos sostuvieron un silencio total. San Bruno de Colonia fue el fundador de la orden de la Cartuja, ¿no? Los cartujanos. E hizo voto, el amigo San Bruno, de silencio riguroso junto a los monjes que lo siguieron. Se retiraron al desierto de la Chartreuse, cerca de Grenoble,
donde cada uno empezó a vivir al estilo de los antiguos anacoretas de la Tebaida, pero no en la Tebaida, sino aquí donde les acabo de decir. Hay una anécdota graciosa acerca de San Bruno. Cierto personaje visitó el taller de un escultor famoso que no recuerdo quién era, y vio una de las estatuas con las cuales el escultor estaba trabajando, y quiso hacer un cumplido clásico por otra parte. Dice: qué belleza esta estatua, qué maravilla, solo le falta hablar. Y el escultor le contestó: pues si hablara yo sería el menos talentoso de los hombres, porque es la estatua de San Bruno, que justamente no hablaba, ¿no? La cuestión es que la orden de la Cartuja, esta de San Bruno, tuvo cada vez más fieles. Nadie hablaba. Tenían un complicado lenguaje de señas para satisfacer las necesidades cotidianas. Entonces, lamento decirles que hablaban. Se comunicaban. Claro. Cuando otros religiosos hablaban acerca del valor de las palabras edificantes, los cartujos escribían acerca de los peligros espirituales de la locuacidad. Pero se puede ser incluso demasiado hablador escribiendo. Es curioso, no renunciaban a la expresión de los pensamientos, renunciaban a la forma sonora de esa expresión, pero ahí escribían tranquilamente. Bueno, eso no es finalmente ninguna renuncia, me parece a mí. Desde luego es una renuncia, pero no tan amplia como nos parecía cuando llegamos aquí al Tortoni. Bien. En el siglo XIV, ya muerto San Bruno, murió en silencio. Sí, pero todavía estoy pensando en esto del complicado lenguaje de señas. Bien. Ya muerto San Bruno, el Papa Urbano V quiso dar a la orden de los cartujanos una muestra de aprecio y consideración, y decidió reformar las reglas austeras de aquella orden, y haciéndola más suave en algunos aspectos. Por ejemplo, en el referente al no hablar. Pero el proyecto indignó a los cartujos y enviaron una carta con objeciones, una carta de 20 páginas. Urbano, pensando que les hacía un favor, decidió seguir adelante con esa reforma. Es decir, decidió dejarlos que hablaran. Y fue entonces cuando hizo su aparición en el Palacio Papal de Aviñón, era la época de los papas de Aviñón, una comitiva muy extraña. Era una delegación de ancianos cartujos que desfilaron silenciosa y tristemente. Tengo ganas de seguir con el tango de la Gallola, pero no. Silenciosa y tristemente ante Urbano V y su corte. Tanto el Papa como los cardenales quedaron maravillados por lo insólito de aquella embajada, porque en verdad todos los que acudían a la curia apostólica lo hacían para manguear alguna dispensa, un indulto, una exención, pero no, los cartujos querían vivir con toda severidad y sostener su silencio. Entonces Urbano no continuó con sus reformas y tampoco, ni siquiera los obligó a que le dirigieran la palabra, y ni los atendió. Los dejó nomás que hicieran lo que quisieran. O mejor dicho, los dejó nomás que no hicieran lo que quisieran. Los cuáqueros consideraban las palabras como signos de vileza, como una parte del siglo, del mundo exterior. Por esa razón, William Dewsbury recomendaba a sus hermanos que se abstuvieran de decir muchas palabras. La ilustración más notable del repudio de los cuáqueros por la palabra fue la institución de la llamada reunión silenciosa, una forma de culto sin oraciones, sin sermones, de exclusiva meditación. Los reyes también consideraban una virtud el permanecer silenciosos. Los de España, desde Felipe II a Carlos II, es decir, sacando a Carlos I todos los Austrias, eran particularmente célebres por esa condición silenciosa. Incluso lo usaban como estrategia para parecer más dignos. Entre los reyes franceses dicen que los más conversadores fueron Enrique IV, Luis XIV y Luis XV. Napoleón hablaba poco,
Napoleón III, muchísimo, hartaba a todos los ministros porque se ponía a hablar sobre balística. Él era un experto en balística, y aburría a todo el mundo. En la corte de Versalles nadie podía hablar con el rey durante las comidas públicas, a menos que el rey le dirigiera primero la palabra. Estabas ahí, incluso si al rey se le estaba prendiendo fuego el saco, vos no le podías decir. Si él no te dirigía la palabra antes, lo dejabas que se queme. Lo dejabas que se quemara. Bueno, si el rey no estaba muy elocuente, a veces, nada más que para facilitar la comida, decía una frase cualquiera, como para dar permiso a los demás que hablaran. El tipo no tenía ganas de hablar, pero decía, no sé dónde vamos a parar. Y ya la conversación seguía, ya podías hablar. Bueno, yo he visto, no lejos de Azul, a los trapenses, que hacen voto de silencio y que saludan con inclinaciones de cabeza o con sonrisas, pero no hablan, ¿Hablarán los animales? No lo sé. Melampo tenía la facultad de oír el lenguaje de los animales, no solo de oírlo, sino de entenderlo. Pero bueno, esos son mitos. Bueno. Hemos ido a la discoteca a buscar un disco que ilustrara esta vocación silenciosa. Y hemos encontrado un breve tango, una breve canción que canta don Edmundo Rivero y que se llama El Chamullo. Es decir, lo contrario del que ha sido el tema central de la charla, o mejor dicho, el tema central de la charla, es el hablar, su prohibición o su auspicio. Probablemente el autor de esta, creo que es una milonga, ha estudiado el carácter histórico de la vocación silenciosa y de la vocación locuaz, y la letra, si bien parece una colección de chistes lunfardos, más bien me parece a mí que es una invitación no al silencio absoluto, sino a la frugalidad en el uso de los vocablos. Se me dirá, mal puede hablarse de austeridad y frugalidad cuando se está expresando uno en lunfardo, que es un idioma enteramente barroco. Y yo les diré entonces, nada, mantendré el más discreto silencio ante esta polémica. Mientras tanto, comienza ya a cantar don Edmundo Rivero, El Chamullo.